¿Qué tal? Muy buenos días. Ayer les comentábamos aquí en el arranque de ayer, que el arranque de hoy íbamos a hablar de temas serios y de literatura. De hecho, mezclé justicia y literatura y más de un compañero me miró con cara de ¿qué? Pero sí, lo vamos a hacer. Vamos a hablar de justicia. Y cuando se habla de justicia y se habla con el invitado que tenemos, siempre ponemos cara un poco de póker porque siempre hablamos de temas muy serios. Muy serios. Voy a hacer un poco al revés. Más que el prólogo que siempre presento, voy a presentar directamente a mi invitado. Juez decano de Melilla, Fernando Portillo, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Vale, ¿por qué tiene un libro? Vamos a ver, yo se lo explico. La parte no irónica, la parte seria del programa, es que voy a decir una de esas frases que siempre he querido decir. Hoy vamos a hablar de un libro, hoy vamos a hablar del libro del invitado. Todo esto viene, para los más veteranos, por aquel programa icónico con el señor Umbral y la presentadora Mercedes Milá de abril del 93, hace ya casi 30 años, donde aquel genial escritor quizás reventó su marketing personal y se le quedó para siempre aquello de yo he venido aquí a hablar de mi libro. Bueno, aquello se ha convertido en un icono de la televisión. Y sí, el juez decano ha venido aquí a hablar de su libro, pero tiene su lógica. A ver, decano, vamos a hablar un poco de la historia del libro, más que desde el punto de vista de la literatura del propio autor aquí presente. Porque tengo la suerte de haber mantenido durante un breve tiempo, porque tampoco me enteré durante tanto tiempo, el secreto de quien había escrito el libro, porque estaba bajo un seudónimo, y ha sido usted ahora en la firma de libros en Madrid, cuando se ha redescubierto ante una gran cantidad de fans que lo tenían conocido en Twitter con un seudónimo. ¿Cuál era ese? Pues Jazz de Zipper era mi seudónimo y sigue siendo el avatar con el que yo interactúo en Twitter. Bueno, por una razón, primero de autoprotección y después de convencimiento de que era la forma que yo podía hacer salvaguardar mi apariencia de imparcialidad frente a los posibles justiciables que vengan a mi juzgado y que piensen, equivocadamente siempre, pero bueno, puedan pensar que yo los voy a juzgar según las opiniones que he vertido, ¿no?, en la red social. Pues bueno, estaba cómodo con este seudónimo. Pero claro, cuando se me propuso escribir el libro y se me dijo que para que tuviera ventas había que hacer promoción, y además me puse yo mismo la trampa, entre comillas, de que acordé con la editorial que todos mis beneficios fuesen para la investigación de la ELA, una fundación dedicada a la investigación de la enfermedad de la ELA, pues claro, el primer interesado en que se venda lo más posible para que se aporte lo más posible a esta investigación era yo, y tenía que hacer promoción, tenía que hacerlo a cara descubierta, no como este grupo de música Daft Punk, que me hubiese quedado regular aparecer por allí con un casco o similar. Así que nada, pues bueno, pues salí del anonimato, entiendo que por alguna causa, y bueno, y entiendo que la comodidad que yo tenía pues la pierdo, pero que se ganan otras cosas. A ver, no voy a traer la imagen, que es muy simpática, la ha cogido un medio de comunicación, pero ¿nos puede explicar lo del sombrero de copa? Sí, claro, después para firmar libros en la Feria del Libro de Madrid, pues claro, como ya estaba cara descubierta y ahí estaba el cartel puesto con la foto de mi avatar, digo, alguien se puede pensar, pero si aquí hay un señor con bigote y chistera que tiene que firmar, porque esa es la imagen de mi avatar en Twitter. Entonces dije, pues vamos a hacer la broma de ponerme una chistera y así por lo menos la gente hace algo de relación. Tengo que decir que llevaba también un bigote en el bolsillo, pero ya me pareció demasiado ponérmelo. A ver, todo esto viene de lejos, el personaje en Twitter lleva ya tiempo. ¿Y cuál es el objetivo? Asesorarnos a todos, a ustedes, yo creo que sobre todo a los periodistas, sobre el mal uso del lenguaje. Y les voy a poner un ejemplo que en su momento puse en un diálogo que tuve con el señor Portillo. En mi lejana ya infancia, yo recuerdo el caso Filesa, que mi padre compraba los periódicos y los traía a la casa y yo leía aquello del caso Filesa. El caso Filesa fue un caso, para los más jóvenes, de alta corrupción en el régimen anterior, o sea que ya hace tiempo de esto. Entonces, en el caso Filesa, en los periódicos, que ya tenían cierta apertura, porque el régimen estaba cayendo, se hablaba de política, se hablaba de la corrupción, se hablaba de los empresarios, pero no se hablaba de los jueces que estaban enjuiciando el caso Filesa. Y puse ese tema sobre cómo poco a poco, quizás con la aparición en los años 90 de aquellos llamados jueces estrellas, que yo no critico el hecho de que un juez sea popular o socialmente conocido, pero ha traído que se haya perdido ese velo, a ver cómo decirlo, sino de respeto, de cierta discreción que tenían los jueces y ahora están en el mundo público. Y para colmo, en el mundo público de las redes, donde todos nos creemos periodistas, todos nos creemos jueces, fiscales y abogados un tiempo. Y bueno, están ustedes en el ojo del huracán. Así que ese libro nos viene de perlas para algunos, para saber lo que tenemos y lo que no tenemos que decir, bien o mal, porque la verdad es que los periodistas nos solemos usar términos más de series norteamericanas, vamos a ser sinceros, de series norteamericanas que de la realidad de la justicia española, como aquello de, como decimos mucho, y lo hemos dicho en esta televisión hace poco, libre con cargos.
que eso no existe. Claro, no existe libertad con cargos y no existen otros muchos institutos que la gente tiene en el imaginario popular, por ejemplo, eso de que las penas se reducen por buen comportamiento. Por ejemplo, sigue en el imaginario popular que es así cuando eso se modificó en el año 1995, es decir, el siglo pasado. Pero bueno, sí, es precisamente contra esa desinformación por lo que abrí mi cuenta en Twitter, que no hacer caso, sobre todo en principio en lo que era el trabajo nuestro de los jueces, que es verdad que aunque cada vez estamos más expuestos públicamente, siempre hemos sido unos grandes desconocidos. Como siempre hablamos a través de nuestras resoluciones y solo a través de nuestras resoluciones, pues la versión de las cosas desde nuestro punto de vista pues siempre ha pecado por ausencia. Y bueno, me parecía interesante dar a conocer nuestro trabajo, nuestro entresijo, por dentro, ¿no?, cómo vemos nosotros las cosas, a la vez hablar de las herramientas con las que trabajamos los jueces, que son las leyes, que son las normas, y bueno, tratar de acercarlas a la ciudadanía. Ello incluye también, por supuesto, a los periodistas. De hecho, más de algún compañero periodista me ha indicado que le está siendo muy útil el libro y que incluso tiene a modo de consulta en el cajón de su escritorio cuando tiene que dar una noticia. Claro, es muy difícil que un periodista hoy día esté informado de todas las materias de la realidad, incluido, claro, por supuesto, el derecho, salvo muy específicamente aquellos periodistas que se dediquen solo a tribunales y lleven haciendo desde hace bastantes años. Además, el ritmo de la actualidad es vertiginoso. Lo que ahora es noticia, dentro de 6 horas deja de serlo, con lo cual tampoco se puede profundizar más allá. Al final también el medio, la presión del propio medio en el que se trabaja exige captar la atención, con lo cual es más fácil un titular que enganche al lector o al espectador, que aunque no sea la realidad, pero al menos que le permita detenerse unos minutos a ver esa noticia en ese medio. Con lo cual toda esa combinación de elementos hace que al final exista mucha desinformación sobre lo que es el trabajo de los jueces, sobre el derecho a las normas que nos rodean, sobre las sentencias, que por ello de vez en cuando salen a exposición pública para ser muy criticadas y para en ámbito polémico, ¿no?, que yo no digo que no haya que criticar las sentencias, por supuesto, somos servidores públicos y nuestras sentencias van dirigidas a la sociedad tiene que respondernos con, pues dice, nos parece bien o nos parece mal, pero claro, hay que hacerlo con cierto conocimiento de causa, para empezar habiéndosela leído, ¿no?, y después habiendo entendido algunos aspectos básicos, ¿no? Pues yo creo que este tipo de divulgación jurídica, que va dirigida a todos los ciudadanos, con que tengan un mínimo de interés o curiosidad. El libro, de hecho, está escrito con letras grandes, no utilizo términos técnicos, no utilizo latinismo, no hay notas a pie de página, no hay referencias a sentencias ni a leyes con números y fechas, es decir, intento que hay dibujos incluso en el libro para aligerar la lectura, es decir, entiendo que es un libro que alcance de todo. Como digo, esta labor de divulgación jurídica que es tan importante, tampoco soy yo el único que la hace, somos varios compañeros los que en redes sociales y de otra forma pues tratamos de dar a conocer nuestro trabajo, como digo, las deficiencias de nuestro trabajo, somos críticos también con nuestra labor y también sobre todo críticos con quienes nos tienen que proporcionar los medios y no lo hacen, claro, que es fundamentalmente el origen de la principal queja que hay en justicia, que es la sobrecarga y el retraso. De eso vamos a hablar ahora, pero lo voy a soltar un piropo indirecto, quiero decir que no es mío, que es el comentario de una compañera que me indicaba, todo esto a través de la red, no es una compañera local, me indicaba, con este libro he conseguido lo que consiguió Stephen Hawking. Digo, vaya por Dios, ¿y eso a dónde va? Y es cierto, la famosa historia del tiempo, la primera parte, porque escribió 2, de Stephen Hawking, él se jactaba en las primeras páginas de que había escrito un libro popular de mecánica cuántica y física de alto nivel, para que la gente lo entendiera, y solamente en una página se veía solo una fórmula matemática, que es la famosa de la relatividad de Einstein, y en todo el resto del libro no se ve ni una sola fórmula ni ecuación de ningún tipo, todo es texto, todo es relato, un sentido literario. Y bueno, pues nada, le diré la comparación porque me parece muy bella. Muchas gracias, porque efectivamente yo entiendo que al ciudadano que no conoce, al ciudadano medio que no conoce nada de derecho, le echa para atrás un libro jurídico, porque es abrirlo y enseguida pues referencias, como digo, a sentencias, autores, entrecomillados, algún latinismo, en fin. Y yo he rehuido todo eso, he hablado como hablo a mi madre para explicarle las cosas de derecho cuando ella me pregunta, oye, ¿esto que ha salido de la tele qué es? Pues he intentado ceñirme a ese papel de explicador y bueno, y espero haberlo conseguido, será el lector el que decida. ¿Qué tiempo le llevó escribir el libro? Bueno, en verdad la génesis del libro es anterior, el año 2019 ya tenía esta idea, después de, pues eso, ya llevaba varios años en Twitter y después mi actividad también a lo largo de
en Melilla de varios años, de ir a los institutos para tratar de explicar mi trabajo y que vengan a su vez los alumnos a las torres, ¿no?, a ver juicios dentro del programa Educar en Justicia, pues me había dado la inquietud de explicar a la general de la gente pues esto es mi trabajo y el derecho. Pero claro, empecé a escribirlo, hice 20 páginas, pero bueno, como uno no estaba obligado porque era una cosa que hacía por puro ocio, pues claro, al final lo dedica uno el tiempo que tiene libre y cada vez uno tiene menos tiempo libre, con lo cual fue un proyecto que se quedó aparcado solo. ¿Qué ocurre? Que, bueno, que precisamente por mi actividad en la red social esta, un grupo editorial, La Esfera de los Libros, pues se puso en contacto conmigo, dijeron que le gustaba cómo escribía y que si podía escribir un libro un poco como lo que hacía en Twitter. Y dije, pues precisamente tengo ya unas 20 páginas de algo que podría ser el proyecto de libros, se las entregué, les gustó muchísimo y dijeron, pues queremos que salga el libro adelante. Claro, ya te ponen un plazo. Esto fue en junio del año 2022. Me dijeron, en diciembre de 2022 queremos el libro. No fue en diciembre, fue en enero, pero bueno, llegamos a... Es poco tiempo, ¿eh? Sí, 6 meses, efectivamente, que uno cuando llega al acuerdo, me parece que 6 meses es mucho tiempo, pero no. Y después, claro, cuando ya se convierte en una obligación gustosa, ¿no?, pero una obligación a fin de cuentas, pues claro, ya sí cumples, ya sí dedicas X días a la semana, un rato a tener que escribir párrafos, a rehacer, y después además el libro tiene vida propia, porque en principio cogí el material que ya tenía en Twitter, pues lo adapté a formato libro, pero también fueron surgiendo otros temas conforme escribía, fueron surgiendo correcciones, ampliaciones, y llegó un momento en que efectivamente tuve que poner freno, nada más y nada menos que por el plazo ese, o sea, no porque si no, efectivamente el libro, esta es mi primera experiencia, ¿no?, escribiendo en este formato, porque he escrito artículos y demás, pero no en formato libro, pero me doy cuenta que un libro siempre es una obra inacabada porque siempre es susceptible de ser mejorada, de ser añadida o corregida. Y claro, hay que llegar un momento, supongo que es como un cuadro, ¿no?, llega un momento en que te dice, ya no doy una pincelada más, ya está bien así. Pues eso pasó con el plazo de entrega, que me lo pasé, pero bueno, me lo permitieron pasar y al final lo entregué y bueno, esto es. Habrá algunos temas que igual el lector eche de menos. Yo creo que están todos los que normalmente interesan. Puede haber una segunda parte. Sí, una actualización que le llaman. No creo yo que llegue a ese extremo. Pero bueno, por ejemplo, el tema del voto por correo, que es una cosa que la gente no conoce, cómo se desarrolla el voto por correo y cuál es la trampilla o la gatera, ¿no?, por la que pueden colarse las posibles, ¿no?, organizaciones de fraude electoral masivo. Bueno, pues un tema que ha surgido con posterioridad y que si hubiese surgido antes del libro hubiese ido al libro para explicar un poco cómo van estas cosas. Surgió después, pues bueno, pues me quedó el desahogo de la red social para tratar de explicar un poco qué había pasado aquí en Melilla con la Junta Electoral de Zona y la Junta Electoral Central, pero bueno, fue al libro. Pero bueno, yo creo que todos los temas que en general interesan y que son suscitan la curiosidad del público en general en materia de derecho están ahí. Yo le veo dentro de 3, 4, 5 años una segunda edición actualizada, ya verá, tiempo al tiempo. A ver, vamos a hablar, aprovechando también lo que comenta el libro, de una serie de realidades de los últimos meses. Ante la amalgama de información que hemos estado recibiendo, y por amalgama me refiero a la campaña electoral autonómica, se han ido aparcando temas de altísima importancia. Por ejemplo, las huelgas que ha habido en el Ministerio de Justicia, solucionadas casi todas, la de los funcionarios continúa, aunque en Melilla sea una intensidad relativamente menor, pero a verla la hay, y la de los jueces, que pasó, curiosamente, con cierta discreción. A ver, había días donde se notaba que había un ambiente tenso, sobre todo porque había asociaciones de jueces que había que continuar, otros que no, porque todo esto era para pedir, para que ustedes se sitúen, una cantidad económica, un débito del Estado hacia los jueces de unos 20 años. Y como se hizo, en 2003-2004 fue una normativa, y luego aparte llegó la famosa crisis del 2008, donde se recortaron los sueldos a los funcionarios, con lo cual había que recuperar parte de ese dinero. Bueno, las negociaciones son las negociaciones, siempre deja cierto tufillo de, digamos, insatisfacción porque no hemos conseguido lo que queríamos, pero se llegó a un acuerdo donde además no llegó a aplicarse ningún tema, la huelga. Se estaba a la vuelta de la esquina, pero no se aplicó la huelga. Correcto. Nosotros, bueno, veníamos ya... hay un gran desgaste dentro de la carrera judicial por el agravio económico de 20 años sin subidas que ya indicaba, pero porque además pues cada vez tenemos mucho más trabajo, más complejo, estamos más sobrecargados, estamos peor tratados incluso también por la sociedad, por nuestra clase política, es decir, razones había de descontento e indignación por una huelga de sobras. Y de hecho, cuando se planteó una negociación, que no fue solo una negociación para una subida salarial, también reclamábamos más jueces, porque es fundamental no solo ya para nuestra salud laboral, para que haya más jueces y podamos descargarnos trabajos, sino sobre todo de cara al ciudadano. Cuanto más jueces haya resolviendo sus pleitos, menos retraso
habrá en la solución de los mismos, ¿no? Entonces, ¿qué era esa doble reclamación? Pues efectivamente se puso sobre la mesa el instrumento de la huelga indefinida, que se situó para el 16 de mayo, después se retrasó para el 22 de mayo, pero que finalmente por unos días no hubo que ejercer porque llegamos a un acuerdo con el Gobierno de un incremento salarial que luego no satisface las pretensiones iniciales con las que partíamos todos, en absoluto, como digo, un agravio económico de 20 años, y un incremento también de plazas en convocatoria de oposiciones, que también es un incremento menor, muy lejos de lo que es necesario y nos exige Europa, pero bueno, es un incremento a fin de cuentas, y con ello sobre la mesa y pues renunciamos a realizar la huelga que teníamos ya convocada, bueno, entendiendo que también el escenario en el que estábamos era un escenario complicado, veníamos de una huelga del letrado de la Administración de Justicia, antiguos secretarios judiciales, donde se habían suspendido miles de juicios y actuaciones, y bueno, nos parecía poco responsable insistir en una huelga por una subida salarial un poco mayor que la que ya estábamos sosteniendo, porque tampoco lo que puede pretender nadie seriamente es que, como digo, ese agravio de 20 años se solucione de un plumazo. Entonces nos pareció poco responsable, el Gobierno sí que había tenido voluntad realmente negociadora, puso desde el principio dinero sobre la mesa y incremento de unas plazas también de jueces también estaba ahí, entonces, bueno, pues nos pareció lo responsable era echarnos para atrás y recoger ese acuerdo que, como digo, es insatisfactorio, pero dada la situación actual nos pareció lo más razonable. Ahora, visto en retrospectiva, viendo que hay unas elecciones generales a la vuelta de la esquina, que el Gobierno dentro de poco estará en funciones, pues nos parece todavía que ha sido una decisión acertada, aunque, como digo, insatisfactoria. Vamos a hablar de justicia, porque la verdad es que no recuerdo una sola administración en toda nuestra historia democrática que haya preparado un plan de choque para mejorar nuestro Ministerio de Justicia. Ha habido leyes, cambios de leyes, normalización, modernización de estas, herramienta fundamental para un juez, pero lo que es algo así como durante 5 o 10 años esto va a mejorar invirtiendo dinero, no recuerdo ni una sola. Y no lo recuerda porque no lo ha habido. Realmente, vale, bien, eso es bien punto por mí. Ningún gobierno, desde que estamos en democracia, se ha tomado en serio el problema de la justicia. Si yo pregunto a los ciudadanos cuál es el principal problema que hay en justicia, me dirán que es el retraso en la solución de los problemas. Bueno, pues nadie ha puesto solución a eso. Lo que se ha parcheado, pues se ha invertido dinero, pero se ha invertido dinero en adornar las sedes, cambiar los nombres, reorganizar los propios efectivos, mover lo que está en un sitio y ponerlo en otro sitio, darle otro nombre, otra estructura, pero al final con las mismas herramientas. Es decir, si al final teníamos 3 coches para la carrera, seguimos teniendo 3 coches, aunque lo hayas pintado bonito, le hayas cambiado la rueda y hayas a lo mejor cambiado el nombre de la carretera por la que va. Pero siguen siendo solo 3 para llevar a todos los pleitos que tenemos atrasados. Claro, nadie ha tomado en serio la justicia en el sentido que está indicando. Decir, oye, esto hay que arreglarlo en un plan de choque en 5 años, poner muchísimo dinero sobre la mesa, pero sobre todo ponerlo bien dirigido donde está el problema. ¿Dónde está el problema? Como digo, el retraso. ¿Por qué hay retraso en la solución de los conflictos? Porque somos pocos jueces resolviendo muchos pleitos. La fórmula sale sola. Muchos pleitos. Pocos jueces igual a sobrecarga y retraso. Bueno, pues a corto plazo es necesario aumentar sí o sí la plantilla de jueces. Y después, a medio y largo plazo, hay que reformar las leyes procesales con cabeza para agilizar trámites, para de alguna forma salir de esta legislación que en ocasiones es todavía hija de leyes decimonónicas, reorganizar tal vez los efectivos de otra forma más óptima y bueno, apostar por mecanismos alternativos de la solución de conflictos. No puede ser que España sea el país de la OCDE que tenga, el tercer país de la OCDE que tenga más litigios por número de habitantes, solo detrás de nosotros, o sea, por dentro de nosotros está Rusia, creo, y no recuerdo cuál es otro país ahora mismo, pero bueno, que estamos en tercer lugar, no puede ser, o sea, y tenemos muchísimo menos jueces que la media europea. O sea, por eso es digo una que, tormenta perfecta, la claro, verdad. y sin embargo, teniendo bien claro cuál es el problema y cuál es la causa, nunca se ha atinado. ¿Por qué? Porque nunca ha habido interés real. Lo que se ha hecho en justicia siempre ha sido parchear. Y cuando les preguntan además a los ciudadanos cuál es el otro gran problema en la justicia y la percepción que tiene el ciudadano es de la politización de la justicia, que es una percepción, ¿vale?, que no es la realidad, pero es la percepción que tiene por culpa de cómo se organiza el Consejo General del Poder Judicial y se organiza en ese Consejo el nombramiento de los altos cargos judiciales, pues resulta que las reformas que se han hecho en materia de justicia han incidido y profundizado en esa politización. Es decir, que curiosamente los dos grandes problemas, por decirlo así, en justicia, uno, el retraso, no se ha hecho nada para paliarlo, atendiendo, como digo, a la causa que ya sabemos todos cuál es, pues está diagnosticada hace mucho tiempo, y el tema de la politización, como digo, percibida también como un problema por muy gran parte de la ciudadanía,
cuando ha habido reforma en ese sentido, ha sido para aumentar el control político del Poder Judicial, no para lo contrario. Es decir, que la verdad es que es bastante desalentador. Yo tengo una charla en Madrid dentro de unos días para, de alguna forma, proponer a los partidos políticos en sus programas cuáles deben ser las reformas en materia de justicia, y estoy un poco como el día de la marmota. Digo, pues si es que estas soluciones mágicas no son ni disruptivas ni novedosas, las llevamos diciendo lustros, pero por lo que sea no son recogidas por la clase política, y supongo que es por falta de interés, o sea, por falta de verdadero interés, porque claro, ya pensar en la malicia, en que se hace a propósito, bueno, yo me niego a pensar, yo soy siempre partidario de la negligencia humana antes que de la maldad, y lo que pienso es que existe un real desinterés por parte de nuestra clase política, toda la clase política, de mejorar realmente la justicia. Se lo pongo casi peor, vamos a salir aquí de este programa así como muy pesimistas y muy tristes, porque primero, España se ha convertido en un país muy litigante, no lo era, y en los últimos 25 años es que nos voy a decir un término popular, nos flipa eso de ir ante un juez, lo cual me parece a mí que solamente por el proceso debe ser agotador. Muy frustrante. Yo huyo de ello completamente. Después, no hay día que no me levante y no vea en un periódico, pues, sentencia definitiva de algún tema, el cual sea. Y uno de los factores es después de que aquello ocurrió hace como mínimo 4 o 5 años, a veces 7, 8, 10 o 12. Con lo cual, claro, la sentencia sí ya es irrelevante, es que después de tantos años, las partes contendientes es que puede que haya muerto incluso alguno. Sí, nos ha pasado alguna vez que algún juicio se ha cerrado. Seamos sinceros, les falta casi un 100% de jueces más, o sea, casi el doble, pero como mínimo estamos hablando, según tengo entendido, una especie de plan de choque que hemos comenzado al principio, un mínimo de un 25 o un 30% de un refuerzo ya, y no se hace un juez de un día para otro, hay que estudiar Derecho, hay que presentarse, hasta los mejor preparados te pasas tirando por lo bajo de 3 a 5 años estudiando esa dificilísima oposición, y si la pruebas, se pasan ustedes 2 años en una especie de academia de jueces hasta que eres un juez, o sea, que es un tiempo, no se crea de un año para otro. Claro, por eso es lo que decía, la planificación que hablaba usted al principio era fundamental, claro, es que el juez no se improvisa, un juez no se improvisa, entonces tiene que haber una política que se haga con vistas a un futuro. Con vistas a 5 o 10 años en donde esto empieza a solucionarse. Es la única forma real de atajar el problema. Por algo digo, crear plazas de jueces, claro, hay que crearlas, pero después hay que ocuparlas. Entonces no se pueden crear y dejarse desiertas, porque entonces no solucionamos nada. Y claro, formar a los jueces, o que los jueces nos formemos, porque no nos forma el Estado, por decirlo así, nos formamos nosotros en nuestra casa, con la ayuda de nuestros padres y demás, pero bueno, el Estado ha entendido que el camino para ser juez es este. Entonces, efectivamente, eso no se improvisa. Claro, pero ¿qué ocurre? Que, por desgracia, la política que tenemos en nuestro país desde hace mucho tiempo, y no solo en nuestro país, es una política cortoplacista que no mide los tiempos a medio o largo plazo, sino a corto plazo, y eso impide que altura de miras para tratar de solucionar problemas que sabes que cuando empiezas a cometer esas políticas no va a haber la solución, la verá el gobierno siguiente. Y bueno, por lo que sea, pues la clase política en general, como digo, que tampoco quiero demonizarla, quiere decir que es necesaria que haya política y buena política, pero es cierto que no se baraja con periodos de tiempo largos. Se baraja siempre con cortos periodos de tiempo, buscando un rédito electoral, un aplauso mediático inmediato. También, como decía antes, la actualidad ahora es muy rápida, y lo que hoy es noticia, mañana dejó de serlo, y entonces, al final el ritmo de los días nos lleva a que incluso la política pues no mire a largo plazo, y eso es una pena, porque en materia de justicia son necesarios planes a largo plazo. Es que el problema es que el desconocimiento que además se ve en las redes, a ver si libros como ese lo van disminuyendo por parte del pueblo, que insisto, todo el mundo con las redes se cree que es juez y parte, una especie de tipo de juez dread. No pasa eso con otros saberes humanos. No, pero este sí. Con el tema de la física teórica que decía, nadie corrige a los... Nadie corrige a los... O con los mecánicos de automóvil, oye, pues lo que dice el mecánico me parece bien y va a misa porque yo no sé. Sin embargo, es verdad que con los jueces y con la justicia en general todo uno tiene una opinión, ¿no? Porque la justicia también es algo que está un poco dentro de cada uno, ¿no? Cada uno tiene una sensación de lo que es justo e injusto, sí, subjetiva, de lo que está bien o está mal, y claro, entiende que eso es extrapolable. Estos opinadores universales ya empiezan incluso a opinar de medicina, pero todavía con menos conocimiento, con ningún conocimiento de causa, pero en lo de la justicia todos son jueces. Insisto, vuelvo a poner el ejemplo del personaje de cómic tipo juez Dredd, cojo y ajusticio allí mismo. Entonces, el problema es que esto se ha ido incorporando luego a un nivel que se supone profesional, que son los periodistas, y luego incluso ha ido subiendo a un nivel político. Y voy a poner un ejemplo, por susceptible que sea, el famoso ley de sí o sí, que yo veo que la ley, la normativa, era... yo apoyo esa ley, o apoyaba esa ley, digamos, que era necesaria, aunque cuidado, con malversar o maldecir lo que había. Con lo que había, yo creo que en mi opinión los jueces podían
proteger a las mujeres con mucha fuerza y mucha determinación, con lo que había, aparte de esta ley que llegó después. Pero el desconocimiento jurídico de la gente, personas, políticos que hicieron la ley, a mí me sorprendió. Ya el año pasado, por estas fechas, en un tono académico, que no crítico, ya salían jueces indicando, cuidado que la normativa es buena por el hecho de hacerla, pero hay una serie de puntos que puede crear problemas. Nadie les escuchó. Llegó septiembre y las voces fueron aumentando, nadie les escuchó. Los políticos, en vez de corregir, empezaron ya a meterse con los jueces que todavía no habían ajusticiado nada, ni sentenciado nada. En otoño, la ministra de Justicia dijo que era una ley perfecta. En enero, la ministra de Justicia dijo que la ley había que cambiarla, por no decir casi quitarla. Creo que es el vivo ejemplo de cómo el desconocimiento ha llegado ya a un nivel demasiado alto, y ese es el precio que hemos pagado. Bueno, sobre todo ustedes fueron los primeros que recibieron tortas. Nuestros dirigentes no tienen por qué saber todas las materias en absoluto, tienen que ser buenos dirigentes, no buenos técnicos, pero los buenos dirigentes tienen que saber rodearse de buenos técnicos y sobre todo tienen que tener la humildad de hacer caso a esos técnicos de los que seguro que están rodeados cuando le indican una circunstancia u otra, según la materia en la que estemos hablando. Y es verdad que, bueno, en este caso concreto, pero también podemos extrapolarlo a otros supuestos donde efectivamente la agenda política, que es una agenda sobre todo hoy día mediática, prima sobre los criterios técnicos. Entonces, pues había en ese caso de ley solo sí es sí, pues había un discurso político que había que vender, que había que abanderar, y eso se puso por encima de las cuestiones técnicas. Y la ley de solo sí es sí es una ley muy amplia. No solo modificó el Código Penal en materia de delitos sexuales, con las consecuencias que ya conocemos, sino que hizo otras muchas modificaciones. Pero, desde el punto de vista de su proyección mediática, se puso el acento solo en el tema penal. Sí. Justo precisamente en donde la técnica quedó aparcada en pos del discurso. Y claro, cuando una ley que es mucho más amplia y que tiene muchas más cosas, la limitas tú en tu propio mensaje al tema penal y resulta que después el tema penal resulta no haber sido un acierto, al menos de cara a lo que tú venías defendiendo, pues claro, parece que ya toda la ley no vale, ¿vale? Cuando era un tema específico de la reforma del Código Penal que, como bien dice, en verdad no era necesaria. El consentimiento sexual siempre, desde hace siglos, 2 siglos y más desde la democracia, ha estado en el centro de los delitos sexuales y eso no se ha cambiado con la ley, porque ya, como digo, estaba. Hubo una pretensión de querer cambiar la carga de la prueba, que no fuese la víctima, la denunciante, quien tuviera que probar la comisión del delito, sino que fuera el acusado que se defiende, el que tuviera que probar que no había hecho nada, pero ello evidentemente se corrigió en trámite parlamentario porque bueno, es una ley que pretenda llevar a realidad jurídica el eslogan de yo sí te creo, es una ley inconstitucional por atentar contra la presunción de inocencia. Todos somos inocentes mientras no se pruebe en un proceso lo contrario. Y no solo es un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución española, sino es un derecho humano recogido en la Carta Europea de Derechos Humanos y en el Convención Internacional, en el Convenio Internacional de Derechos Humanos. Es decir, que es un pilar básico del Estado de Derecho. Como eso no podía hacerse, al final la ley ha quedado un poco en terreno de nadie, con la mala suerte que desde el punto de vista de la técnica encima, la reducción de algunos márgenes de pena pues ha llevado a esta reducción de penas en algunos casos, en otros muchos no. Al final son noticias los casos donde se rebajan las penas, pero peticiones de revisión de pena ha habido muchísimos, solo que se estudia siempre caso a caso y se ve, oye, en este supuesto la pena hubiese sido menor con la nueva ley, sí, pues se rebaja, no, pues no se rebaja. No quisiera irme, faltan pocos minutos, si no hablamos de algo, pues al parecer muy nuestro, que hemos exportado, el famoso voto por correo. Y en este aspecto me voy a mojar. La decisión de la Junta Electoral local sobre lo que hizo, ya se sabe, pedir que se pidiera el DNI a los votantes, que luego no se presentaron más de 6.000, fue una decisión, en mi opinión, muy valiente, porque era casi algo así como que la propia justicia no cumplía la justicia de la normativa de la justicia, pero no, hay excepciones y la justicia a veces puede ser excepcional. Evidentemente que casi un 20% de la población, o más de un 20%, pidiera el voto por correo en una ciudad donde la mesa electoral la tienes al lado de tu casa, sonaba fatal. Pero venía de lejos, cuidado, no ha sido este año. Hace 4 años ya era un 10%, que seguía siendo una cifra espantosamente alta, con mesas electorales en algunos colegios donde casi el 40% era un voto por correo. Eso no pintaba bien, ya ha estallado este año. Bueno, le paso un poco la pregunta, y en este aspecto yo sí me mojo. Yo creo que la Junta Electoral tomó una decisión muy valiente y cabría decir algo más. Correcta, vale, revolucionaria quizás, pero correcta.
¿Le parece que fue así? Porque luego además creo que hemos creado tendencia, ¿eh? Sí, bueno, fue una decisión tomada con base en unas circunstancias muy excepcionales. Estaba efectivamente el problema de que el 20%, ¿no?, del censo electoral, del censo de Melilla, había solicitado voto por correo, que era un porcentaje que incluso eran excesivos para lo que venía siendo habitual en Melilla, que ya era mucho. Pero es que además había habido ataques a funcionarios de correos. Se sabía, porque ya se había filtrado, que había una investigación judicial por presunto compra de votos en un juzgado de instrucción de Melilla. Si además contamos con que había habido antecedentes de condena ya en nuestra ciudad con esta materia, todos esos ingredientes hicieron una sopa de la cual la Junta Electoral de Zona extrajo la necesidad de limitar, no limitar, sino de exigir en la tercera fase del voto por correo, que es cuando uno deposita en la oficina la papeleta, pues el DNI, que no lo exige la ley, tampoco lo prohíbe, pero fue una decisión valiente, como digo, atenuando esas circunstancias excepcionales. Decisión valiente porque ya sabíamos que la ley no lo exigía y que la propia Junta Electoral Central ya había dicho en el pasado que no se podía exigir porque la ley no lo exigía. ¿Qué ocurre? Que la propia Junta Electoral Central ratificó luego la decisión de la Junta Electoral de Zona porque dijo, sí, es cierto que yo he dicho otras veces que no se podía exigir, pero que estas circunstancias tan excepcionales justifican la adopción de esta medida y encima la voy a extender yo al resto de oficinas de correo de España. Claro, fue esa circunstancia. ¿Qué ocurre? Que ahora tenemos unas nuevas elecciones donde sigue estando la ley con esa posibilidad, ¿no?, de que uno pueda llegar a una oficina de correos con una saca de 100 o 200 papeletas y que no le pidan el DNI, que pueda depositarlas con toda normalidad. La ley no se ha modificado, no se va a poder modificar porque ya se ha disuelto las Cortes Generales. Creo que alguna formación política ha solicitado ya a la Junta Electoral Central que exija pedir el DNI y la Junta Electoral Central ha dicho que no. Ha dicho que no. Ha dicho que no porque no sean esas circunstancias excepcionales. Claro, lo que no pueden hacer los órganos administrativos, la Junta Electoral, las juntas electorales son órganos administrativos, es crear el derecho. Eso corresponde al Parlamento. Claro, si no estamos de acuerdo en cómo se desarrolla el procedimiento de voto por correo, hay que cambiar la ley. Pero claro, si la ley no se cambia, no pueden llegar detrás las administraciones, por muy bien intencionadas que lo hagan, y donde no dice la ley, decir ellos. Eso puede estar justificado en circunstancias muy excepcionales, muy extremas, como las que hubo aquí en Melilla, pero de momento esta situación no se da y ha hecho que la Junta Electoral Central ha dicho no puedo pedirlo. Lo que habría que bueno, esperar que no se dé ninguna circunstancia excepcional que obligue a cambiar de idea. Pero en principio con la situación actual, pues la ley es la que es y no se exige a nadie al ir a depositar el voto por correo que entregue su DNI. Como digo, no sé qué circunstancias pueden darse de aquí al día de voto y tampoco sé qué circunstancias puede valorar, porque la Junta Electoral de Zona, por ejemplo, pudiera valorar que, dadas las circunstancias pasadas, pues a lo mejor es necesario prever ese escenario y anticiparse a él, o no. Pero digo que es un problema fundamentalmente legislativo, que corresponde al Parlamento y que los demás, que somos aplicadores de la ley, tanto desde el punto de vista administrativo como judicial, pues tenemos que esperar a ver qué se decide. Al parecer, para informarles a ustedes, ya en las últimas palabras, la Junta Electoral hace varias semanas parecía que sí, que le iba a decidir a aplicarlo todo a España. Al día siguiente frenó ese ímpetu, narrando o poniendo sobre la mesa las explicaciones que acaba de dar usted, y han dejado un poco la puerta abierta a situaciones especiales que se puedan producir, cosa, y aquí ya hablamos de Melilla, de lo que pueda ocurrir. Vamos a ver, el voto por correo ya se puede pedir. Por lo que sabemos, la verdad es que no está habiendo colas en la oficina de correos. Está el tema mucho más tranquilo, y mucho más frío y mucho más prudente por parte de todos. Sí puede que aumente un poco por el famoso tema de las vacaciones, que coinciden las elecciones con las vacaciones, pero la gente quiere votar. Pero bueno, y luego está el famoso tema de las mesas electorales, que esa es otra, sí. Pero ya lo tomamos de risa. Pero incluso si aumentara, por ejemplo, por el tema de las vacaciones, 2, 3, 4, 5%, que es una media alta pero razonable, no pasa nada. Pero yo creo que si llega a un 10-11%, otra vez la Junta Electoral local podría decir, hasta aquí hemos llegado. Esta vez no va a pasar nada. Bueno, a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Sigue siendo el mismo juez, ¿no, don Miguel? Sí, como la ley manda que si pasan 100 días y se convocan nuevas elecciones, pues se mantiene la misma Junta. Además, el mismo equipo se mantiene con la misma presidencia de don Miguel Ángel y después también las vocalías, tanto judiciales como no judiciales. Es decir, funciona, lo cual a nosotros, valga el desahogo, nos hace un piagua, porque, claro, tenemos una sala de vistas ocupada por la Junta Electoral y no hayamos sobrado de espacio en eso. Y, de hecho, estamos teniendo problemas, sobre todo con el juzgado de lo social, para, que ha sido el damnificado por esta ocupación de una de las salas de vistas, para colocar sus juicios. Así que el hecho de que rápidamente se haya prolongado la actividad de la Junta Electoral, a nosotros nos ha pillado también con el pie cambiado y estamos intentando, dar
una solución más o menos digna a determinados juicios que también nos ha afectado por la ocupación, como digo, de una sala de vistas. Ni por entendido que tienen saturación de trabajo por todas las huelgas habidas, no de ustedes, pero sí de otros departamentos de justicia. Claro, es que yo he sobremojado, sí. Vale, ya tocaremos ese tema después, dentro de una semana, volveremos a vernos. Nos despedimos del Juego Decano, muchísimas gracias por venir aquí de nuevo para explicar y narrar la historia de la justicia, el voto por correo de Melilla, lo hemos hablado, y sobre todo su libro. Francamente, no es broma. Aconsejo a todo el mundo que lo adquiera, sobre todo compañeros del gremio, pero en general a todo el mundo. Ya como no se puede impedir que la gente escriba lo que estime oportuno en las redes, que al menos lo hagan con un poco de conocimiento de causa, un poquito, mira, un poco. Bueno, o lo siguen a ustedes por Twitter. Bueno, yo con que se informen, sea conmigo o con cualquier otra persona que les quiera acercar esta materia, yo me doy por satisfecho. Pues nada, ahí los dejamos con esa frase y esperamos que este programa les haya permitido estar un poco mejor informados sobre todo esto y sobre todo desde el punto de vista literario. No hay nada como un libro, eso siempre lo he dicho yo. Nos vemos mañana, otra vez con temas de educación, bajo un área diferente. Como ven, estamos hablando en esta semana de temas sindicales, jurídicos, literarios y dejando un poco la política para a partir de la semana que viene, porque la campaña ya está aquí y ya sabemos que hay nuevos partidos que se quieren presentar, y si no, al tiempo. Así que antes de que los políticos me llenen esta mesa sí o sí, vamos a hablar con otras personas que no lo son, afortunadamente. Venga, hasta mañana.